La sala del consejo familiar estaba impregnada de un silencio áspero, como si las paredes mismas se avergonzaran de albergar aquella reunión. En el centro, doña Isabela de Albornoz, aún joven, pero marcada por la viudez prematura y la carga de 3 hijas pequeñas, se mantenía erguida, con una dignidad que ya no conmovía a nadie. La nobleza de Castilla, acostumbrada a la ostentación de banquetes, joyas y linajes, no encontraba en ella más que una molestia viva, una mujer arruinada, sin esposo que la representara, y con 3 bocas que alimentaran el peso de las miradas, la atravesaba. Sus cuñados, sus suegras, los parientes que alguna vez le habían sonreído en fiestas de bodas y bautizos, ahora murmuraban, con labios apretados. Ella era, en su opinión, un fracaso de la nobleza. ¿Qué clase de dama no conseguía mantener la fortuna del difunto marido? ¿Qué noble permitía que sus hijas vistieran con vestidos recocidos, cuando las otras niñas exhibían sedas nuevas cada temporada? Uno de los ancianos, don Rodrigo de Albornoz, carraspeó con severidad antes de clavar en ella sus ojos húmedos y cansados. Isabela, tu tiempo en esta casa se ha agotado. Has arrastrado nuestro apellido a la miseria. Tus hijas no tienen dote, no tienen futuro. Ani, tú. Se detuvo, como si la palabra misma le causara repulsión. Tú te has vuelto una carga. Las lágrimas querían brotar, pero Isabela las contuvo con un orgullo que ya no era altivez, sino pura resistencia. No pedí más que pan para mis niñas. No pedí banquetes ni fiestas, solo techo y abrigo. En la suegra, doña Constanza, golpeó con el abanico contra la mesa, y ni siquiera eso supiste conservar. No eres más que una sombra que nos recuerda la desgracia de mi hijo muerto. Una viuda que arrastra fardos en vez de levantar la frente de esta casa. Las risas crueles de los primos más jóvenes resonaron, y las niñas de Isabela, escondidas en un rincón, con los ojos muy abiertos, apretaron las manitas buscando refugio unas en otras, en medio de ese juicio despiadado. Un nombre fue pronunciado, como sentencian el duque de Valcárcel, un hombre viudo, encerrado en su castillo de piedra negra desde hacía años, temido por su severidad y su silencio. Algunos decían que había perdido a su esposa y a su hijo en circunstancias trágicas. Otros, que él mismo se había vuelto una sombra vestida de luto eterno. Pero todos coincidían en que ningún alma femenina salía ilesa de su compañía. Será entregada a él, dictó don Rodrigo con solemnidad cruel, que la acoja en su propiedad, si así lo desea, que cuide de esa mujer inútil y de sus crías, o que las entierre bajo sus muros. A nosotros no nos interesa. El murmullo se extendió como una ola venenosa. Entregarla a un duque viudo equivalía a un exilio, disfrazado de decisión noble. Significaba desaparecer de la vida social, ser engullida por la soledad de un hombre marcado por la tragedia. En Isabela, incrédula, dio un paso hacia adelante. No podéis hacerme esto. Yo soy aún parte de esta casa, esposa que fui de vuestro hijo, madre de sus nietas. Pero la suegra la interrumpió con una voz cortante. No eres nada, Isabela, nada más que una vergüenza. La llegada al castillo días después. La carreta avanzaba lentamente por los caminos empedrados que llevaban al norte. Isabela sostenía a su hija menor en brazos, mientras las 2 mayores dormitaban apoyadas una en la otra. La lluvia fina golpeaba los ventanales de la carreta, y cada gota parecía acentuar el abandono que sentía. En el castillo de Valcárcel apareció en la cima de una colina torres oscuras, almenas que se recortaban contra el cielo gris. Un puente levadizo que se alzaba como mandíbula de piedra. Las historias de miedo que había escuchado cobraban forma tangible en la entrada. No había cortejo ni música de bienvenida, solo soldados en silencio, criados con miradas bajas, y en lo alto,
de la escalinata, el duque de Valcarcelán. Su figura imponía respeto y temor. Vestía de negro riguroso, su capa larga ondeando con el viento. El rostro anguloso, endurecido por la pérdida y por los años, parecía esculpido en granito. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban ni compasión ni desprecio, apenas una serenidad impenetrable. Isabela bajó de la carreta, con las niñas a su lado. El corazón le golpeaba el pecho, no por admiración, sino por un presentimiento extraño, una mezcla de miedo y curiosidad. El duque no pronunció palabra. Se limitó a mirarlas, a ella y a sus hijas, con una gravedad que parecía pesar más que cualquier insulto. Luego giró y con un gesto de la mano indicó a sus criados que las condujeran al interior. Era el inicio de un destino que Isabela jamás había imaginado. Un destierro convertido en sentencia, un encuentro con un hombre envuelto en sombras, cuyo silencio hablaba más que 1000 juicios. Esa noche, mientras las niñas dormían en un aposento frío y ella se debatía entre lágrimas y orgullo, comprendió que había cruzado un umbral sin retorno. El mundo que conocía había muerto. El resto de su vida se levantaría, piedra a piedra, dentro de las murallas del duque viudo Anne. La primera mañana, en el castillo de Valcárcel, fue como despertar dentro de una tumba. Las paredes eran gruesas, frías, cubiertas de tapices oscuros que no lograban disimular la humedad. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas estrechas, silbando como un lamento antiguo. Ana Isabel abrió los ojos con un sobresalto. Sus 3 hijas aún dormían, acurrucadas bajo mantas ásperas. Ella se levantó despacio, observando aquel aposento que más parecía una celda. En su pecho, un pensamiento ardía. No pertenezco aquí. Él rechazó. Los criados habían dejado ropa para ellas en vestidos sencillos, grises, carentes de adornos, nada de los colores que una dama de su rango debía vestir. Era como si quisieran borrar en un solo gesto todo vestigio de nobleza en ella y sus hijas. No, susurró con furia contenida, apartando los vestidos. No me vestiré como una sierva, aun cuando un criado vino a buscarlas para llevarlas al desayuno. Isabela lo miró con altivez. Decidle a vuestro señor que yo no soy su prisionera en el criado. Vayó la vista, murmurando algo incomprensible, y se retiró. Pero pocos minutos después, en el comedor principal, el duque apareció. Su figura llenó la estancia. Vestía, como siempre, de negro. Su paso era silencioso, y sin embargo, cada movimiento parecía resonar en el aire. Se detuvo frente a Isabela. Ella lo enfrentó con la barbilla erguida, el corazón desbocado. No he venido aquí para ser vuestra sirvienta, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. No aceptaré esta vida. Prefiero morir en el camino que vivir entre estas piedras. Como un fantasma, el duque la miró largo rato. Su silencio era tan denso que parecía una respuesta en sí mismo. Finalmente, con un gesto mínimo, indicó a los criados que sirvieran la mesa. No hubo reproches, no hubo castigos, solo ese mutismo inquebrantable que la desconcertaba más que cualquier amenaza. Ella esperaba furia, humillación, gritos, pero lo único que recibió fue indiferencia. Solemne el intento de fuga esa misma tarde. Cuando el sol comenzaba a descender, Isabela tomó la decisión. No permitiría que sus hijas crecieran entre muros sombríos, sin risas, sin futuro. Vamos, mis niñas, susurró, envolviéndolas con mantas y tomando de la cocina un trozo de pan duro. Volveremos al sur, encontraremos un refugio. No necesitamos a nadie. Caminaron por los pasillos del castillo como sombras, descendiendo por las escaleras de piedra hasta llegar al patio. El portón estaba abierto,
como si el destino quisiera tentarlas. Ancorrieron bajo la llovizna, los pies hundiéndose en el barro. El camino hacia el bosque estaba cerca. El corazón de Isabela latía con fuerza en libertad. Pero no dieron más de 20 pasos antes de que una silueta oscura apareciera frente a ellas. El duque, erguido bajo la lluvia, como si las hubiera esperado. A las niñas se escondieron detrás de su madre. Isabela apretó los labios, empapada, la rabia ardiendo en sus venas. «No me quedaré aquí», gritó. «Prefiero enfrentar el hambre y la intemperie que la soledad que vos imponéis en el duque». No se movió. Su mirada fija, insondable, se posó en ella y luego en las niñas. Alzó una mano y de inmediato 2 soldados aparecieron, no para apresarlas, sino para entregarles mantos secos. Ese gesto la desconcertó. Esperaba cadenas, castigo, pero en su lugar recibió un silencio que casi parecía compasión. «¿Por qué?», susurró Isabela, temblando de rabia y confusión. «¿Por qué no me impedís marchar? ¿Ni me retenéis con violencia?». El duque la observó unos segundos más, luego giró y regresó al castillo. A las puertas permanecieron abiertas. Nadie las arrastró de vuelta, nadie las encerró. Y sin embargo, Isabela, empapada, con sus niñas temblando, sintió que sus pies estaban clavados en aquel suelo, como si una fuerza invisible la sujetara más que cualquier grillete obligada a permanecer esa noche. De regreso en la habitación, las niñas cayeron rendidas por el cansancio y la fiebre de la lluvia. Isabela las cubrió con ternura, sintiendo la culpa morderle el corazón. Había querido huir y casi había puesto en riesgo a las pequeñas. El silencio del castillo y la figura imperturbable del duque se alzaban como un muro contra su rebeldía a ella. No lo aceptaba, pero comprendía lo inevitable. Anne estaba condenada a permanecer bajo el mismo techo que aquel hombre viudo y enlutado, aún llena de desprecio, aún con la sangre hirviendo de rebeldía. El invierno cayó con rudeza sobre las murallas del castillo de Valcárcel. Las nevadas cubrieron los campos y los bosques circundantes, y el viento aullaba contra las almenas como un animal furioso. Dentro, las hogueras ardían día y noche, pero el frío parecía emanar de las piedras mismas, penetrando hasta los huesos. Isabela había comenzado a odiar la monotonía de aquel encierro, el silencio del duque, la obediencia muda de los criados, la rutina inmutable de las comidas servidas en largas mesas, donde apenas se escuchaba el crepitar del fuego. Pero un día, la rebeldía que aún ardía en su pecho fue interrumpida por algo inesperado, a la fragilidad de la vida misma. La enfermedad, la hija menor, Inés, comenzó a toser de manera persistente. Al principio, Isabela creyó que era el frío, que una manta más bastaría, pero pronto la fiebre subió, el rostro de la pequeña enrojeció, y sus labios resecos comenzaron a murmurar entre delirios. Isabela se desesperó, llamó a las criadas, golpeó puertas, imploró ayuda, pero la mayoría la observaba con desdén, murmurando que aquellas niñas no eran bienvenidas, que sus bocas sobraban en la mesa del duque. «Cobardes», gritó ella, abrazando a la niña ardiente de fiebre. «Si algo le ocurre a mi hija, os haré responsables». Pero nadie respondía. Fue entonces cuando una sombra oscura apareció en el umbral de la habitación. El duque y Isabela, desesperada, se levantó con la niña en brazos. «Ayudadme», exclamó, casi suplicando, olvidando por un instante su orgullo. «Ella se muere». El duque no dijo nada. Se acercó lentamente, con esa solemnidad que lo envolvía en cada movimiento. Se inclinó sobre la pequeña, apoyó una mano grande en la frente ardiente y luego ordenó, con voz grave: «Traed al médico, ahora a los criados
se movieron de inmediato, como si aquella sola orden hubiera roto la indiferencia que reinaba en el castillo. El cuidado inesperado durante los 3 días siguientes. El duque permaneció presente. No delegó el cuidado en otros, sino que él mismo se sentó junto al lecho de la niña. Fue él quien sostuvo la taza de infusión contra los labios resecos, quien cambió las compresas húmedas en la frente ardiente en Isabela. Lo observaba en silencio, incapaz de comprender. Esperaba ver frialdad, tal vez desprecio hacia una criatura que no era de su sangre, pero lo que vio fue paciencia, firmeza, un respeto profundo por la fragilidad de la vida. Una noche, mientras Inés dormía finalmente más tranquila, Isabela rompió el silencio. ¿Por qué lo hacéis? No soy su padre, ni siquiera tenéis obligación de... El duque levantó la mirada, y sus ojos oscuros brillaron a la luz del fuego. Porque nadie debe morir en soledad. Eso fue todo lo que dijo. En aquella respuesta, la dejó sin palabras. El invierno comenzó a ceder, y con él, la enfermedad de Inés también retrocedió. La fiebre se disipó, y la niña volvió a sonreír tímidamente. Abrazando a su madre y a sus hermanas, en Isabela, exhausta, salió al patio interior una tarde, buscando aire fresco. El duque estaba allí, supervisando, en silencio, a unos trabajadores que reparaban la muralla. Vestía como siempre, de negro, pero con la capa recogida sobre los hombros. Ella dudó un instante antes de acercarse. No sabía cómo agradecerle, no sabía cómo hablarle. El viento soplaba con fuerza, y en un descuido, el chal que cubría sus hombros fue arrancado y llevado por el aire. Ella exhaló un gemido, más de vergüenza que de frío, pero antes de que pudiera moverse, el duque ya había retirado de sus hombros su propio manto, pesado, cálido, de lana oscura. Lo colocó sobre ella con un gesto firme, sin decir palabra. Ana Isabela lo miró, confundida, sintiendo el peso de aquella tela como si fuera algo más que abrigo, como si fuera dignidad, como si alguien, por primera vez en mucho tiempo, reconociera su humanidad. Ella quiso hablar, pero las palabras murieron en sus labios. El duque simplemente se alejó, dejando tras de sí el silencio, a un silencio que ya no pesaba como condena, sino como un misterio que comenzaba a inquietar su corazón. La primavera llegó finalmente al castillo de Valcárcel. El hielo comenzó a retirarse de los caminos. Los primeros brotes verdes asomaron en los jardines descuidados, y el aire se llenó de un rumor de vida nueva. Pero en el corazón de Isabela, la transformación era más silenciosa, más temida en la certeza de que empezaba a mirar al duque con otros ojos. Ya no lo veía como la sombra que la había recibido en silencio, ni como la prisión que había intentado. Desde la enfermedad de su hija, había descubierto en él un hombre capaz de sostener la vida con paciencia, un hombre que no se quebraba ni frente al dolor, ni frente a la soledad. Y esa fortaleza, envuelta en misterio, la desconcertaba. El inicio de la complicidad, el primer cambio, vino con las comidas. Antes, Isabela apenas probaba bocado en aquellas mesas silenciosas, pero un día, cuando sus hijas rieron bajito entre sí, el duque levantó una ceja y con un gesto imperceptible ordenó a los criados traer un plato de frutas frescas en Isabela. Lo miró sorprendida, y por primera vez en meses, le dedicó una leve inclinación de cabeza. Él no respondió, pero esa mínima cortesía fue suficiente para abrir una grieta en el muro que los separaba. En el tiempo comenzaron a encontrarse en los pasillos, en el jardín, en la galería donde colgaban viejos retratos. Las palabras aún eran pocas, pero ya no eran inexistentes en una tarde. Mientras las niñas correteaban por el patio, Isabela se atrevió a romper el silencio. Este castillo no siempre fue tan sombrío, ¿verdad? El duque la miró un instante y luego respondió con voz grave. No, hubo un tiempo
en que aquí sonaban risas. Ella no preguntó más, pero entendió que en aquellas murallas había un eco de amor perdido. El descubrimiento de un hombre a Isabela empezó a notar gestos pequeños, cómo él apartaba discretamente las espinas de la carne antes de servir a sus hijas, cómo dejaba flores frescas en el oratorio, cómo caminaba cada noche solo hasta las almenas, contemplando el horizonte como si hablara con fantasmas. Una noche de tormenta lo encontró allí, bajo la lluvia, sin capa, mirando al cielo. Dudó antes de acercarse, pero finalmente tomó valor. «Os vais a enfermar», le dijo. Él la miró, con esa intensidad que siempre la desarmaba, y por primera vez una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «No es la lluvia lo que enferma, señora. Es la soledad». Ella bajó la vista, temblando el toque prohibido. El cambio definitivo ocurrió una tarde de verano. Una de las niñas, al jugar, tropezó y se raspó la rodilla. La pequeña lloraba, y antes de que Isabela pudiera correr hacia ella, el duque ya se había arrodillado. Con manos sorprendentemente delicadas para su imponente figura, limpió la herida y la vendó. Ana Isabela se quedó mirándolo. Cuando él terminó, se levantó lentamente, y en ese movimiento sus dedos rozaron los de ella, un toque, breve e involuntario, pero suficiente para incendiar el aire. Ella apartó la mano de inmediato, el corazón latiéndole con fuerza. El duque también dio un paso atrás, con el rostro serio, como si aquel gesto hubiera sido una traición a la memoria de su difunta esposa. El silencio que siguió fue más intenso que cualquier palabra. La aceptación esa noche. Isabela no pudo dormir. Caminó hasta la sala principal, donde el fuego aún ardía en la chimenea. Lo encontró allí, sentado en un sillón en la pinambra por primera vez. No hubo miedo ni rechazo en su gesto. Se sentó a su lado. Sin hablar no necesitaban palabras. El simple hecho de compartir el mismo fuego, sin desprecio, sin rabia, era ya un acto de intimidad, y en ese silencio compartido, Isabela comprendió con vergüenza y temblor que había dejado de odiarlo, aunque aquel hombre, envuelto en sombras, había empezado a habitar también en su corazón. El verano se extendió, luminoso, sobre los campos de Castilla, y por un instante el castillo de Valcárcel pareció respirar vida. Las niñas corrían por los prados, reían en los corredores, llenaban de voces alegres las salas que por años habían estado mudas, y en medio de ese resurgir, Isabela comenzó a sentir que no vivía en un exilio, sino en un lugar donde su corazón encontraba inesperada calma. Pero la calma no dura en el mundo de la nobleza. El rumor de que la viuda de los Albornoz vivía bajo el mismo techo que el duque viudo comenzó a circular. Y cuando los rumores viajan, se convierten en cuchillos. La llegada de la corte, un carruaje, adornado con los emblemas de los Albornoz, llegó una mañana, arrastrando con él ecos del pasado. De él descendieron don Rodrigo y doña Constanza, acompañados de otros parientes. Con sus ropas bordadas y sus miradas altivas, entraron en el gran salón del castillo sin pedir permiso, como si aún fueran dueños de Isabela. Ella los recibió con una mezcla de temor y rabia, mientras sus hijas se aferraban a sus faldas. «Así que aquí estás», dijo doña Constanza, con una sonrisa venenosa, «ocupando un lugar que no te pertenece, arrastrando a este pobre hombre». A tu desgracia, Ana Isabela se irguió, con la dignidad que había recuperado en esos meses. «No estoy arrastrando a nadie. Vivo bajo este techo porque vos me expulsasteis del vuestro, Rodrigo», la interrumpió con dureza. «¿Has mancillado el apellido Albornoz? La corte murmura que compartes techo y mesa con el duque, como si fuera su concubina. ¿Es eso lo que quieres que crean de tus hijas?» Las palabras fueron como un látigo. El ataque al duque. El duque entró en la sala en ese momento. Su sola presencia impuso silencio, pero Rodrigo no se amedrentó. «Valcárcel», dijo con voz áspera,
¿Cómo osáis manchar vuestro título, hospedando a esta mujer, una viuda arruinada, un lastre para la nobleza? ¿Acaso os place que la corte os llame débil, que os señale como un hombre incapaz de superar su luto? El insulto fue brutal, pero el duque no respondió con gritos ni con furia. Solo sostuvo la mirada de Rodrigo, con una calma tan implacable que el aire mismo pareció detenerse en Isabela. En cambio, sintió como la sangre le hervía, dio un paso adelante y habló antes de que el duque pudiera hacerlo. «Basta», con voz clara, «no sois vos quien tiene derecho a juzgarme, ni a mí, ni a este hombre. Él me dio un hogar cuando vos me disteis la espalda. Él cuidó de mis hijas cuando vos las condenasteis al abandono. Él tiene más nobleza en su silencio que todos vosotros en vuestros banquetes». Las palabras resonaron en el salón, dejando a todos boquiabiertos. La conspiración, pero la corte no se rinde tan fácilmente. Esa misma noche, mientras el duque vigilaba desde las almenas, Isabel escuchó murmullos en los pasillos. Había quienes deseaban que el duque fuese despojado de sus tierras, acusado de debilidad, de deshonra. Un rumor más cruel aún llegó a sus oídos. Planeaban apartarla de él por la fuerza, devolverla a la familia Albornoz y tal vez enviar a sus hijas a conventos para limpiar la vergüenza. El miedo le atravesó el pecho. Por primera vez, no era por ella, era por él, por ese hombre que había aprendido a respetar, a comprender y a querer en silencio el gesto desesperado al amanecer, cuando los heraldos de la corte llegaron para leer un edicto que buscaba separarles. Isabela dio un paso al frente antes de que el duque pudiera hablar. «No», gritó, «no me llevaréis. Si queréis acusar a alguien, acusadme. Yo fui la que trajo mi deshonra, yo fui la que os desafié. Pero a él», su voz se quebró, «a él dejadlo en paz». El salón quedó en silencio. El duque, que rara vez mostraba emoción, la miró con una intensidad nueva. No era ya la mirada de un hombre distante, ni de un señor severo. Era la mirada de alguien que había sido defendido, protegido, amado en acto, aunque no en palabra, por primera vez. Fue Isabela quien se interpuso entre él y el juicio del mundo. El edicto de la corte pendía como una espada sobre el castillo. Los heraldos habían venido a llevarse a Isabela y a sus hijas, para arrancarlas de la vida del duque y devolverlas a la vergüenza pública. El duque permanecía inmóvil, como una estatua de piedra, mientras Isabela sentía el peso insoportable de la decisión que debía tomar. En los pasillos, los criados cuchicheaban. Algunos deseaban que se marchara para devolver la paz al castillo. Otros, en silencio, habían comenzado a admirarla. Sus hijas lloraban, temiendo la separación. Y en el centro de todo, el duque, con sus ojos insondables, parecía contener un mar de sentimientos que nunca se permitía mostrar el sacrificio esa noche. Isabela se acercó a él en la gran sala, donde el fuego ardía como único testigo. «Os perderé», dijo con un hilo de voz. «La corte no permitirá que yo permanezca aquí, y si vos os enfrentáis a ellos, os lo arrebatarán todo». El duque la miró en silencio, como siempre. Paró esta vez. Después de un largo instante, habló. «No me importa lo que me arrebaten. Lo que tenía, ya lo perdí hace años». Ella tembló, entendiendo que hablaba de su esposa muerta, de su hijo perdido. «No», susurró, con lágrimas en los ojos. «No quiero ser yo quien os quite lo último que os queda. Vuestro honor». En él se acercó un paso, y por primera vez en todo ese tiempo, tomó su mano con firmeza. «No sois una deshonra, Isabela. Sois lo único que ha devuelto vida a estas murallas». El enfrentamiento al día siguiente. La corte reunió a todos en el gran salón.
Los heraldos leyeron el decreto en Isabela y sus hijas debían ser apartadas de inmediato del duque de Valcárcel, por la honra del linaje y la paz de la nobleza. Cuando los soldados avanzaron para escoltarla, Isabela se adelantó, con la frente erguida. «No me iré», dijo, con una claridad que hizo temblar el aire. «Prefiero el destierro, prefiero la condena, pero no abandonaré este techo». A las risas crueles de algunos resonaron a un punto. Fue entonces cuando el duque, en un gesto que nadie esperaba, se levantó, se colocó frente a ella, como un muro, y con voz grave declaró: «Quien la toque, me toca a mí. Quien la insult, me insulta a mí. Desde hoy, Isabela de Albornoz no es una huésped, ni una carga, es mi esposa». El salón estalló en exclamaciones. Un matrimonio secreto, sin aviso, sin consentimiento de la corte, en un desafío directo a la nobleza entera. La elección del Amor el Castillo se agitó en caos. Algunos se marcharon indignados, jurando que la corte nunca lo perdonaría. Otros, en silencio, se inclinaron por respeto al duque. Isabela, con el corazón desbordado, lo miró con incredulidad. «¿Por qué?», murmuró. «¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Él la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus labios pronunciaron palabras suaves. «Porque vos me habéis devuelto lo que creí muerto». La vida, las lágrimas corrieron por su rostro. Las niñas, abrazadas a su madre, miraban al hombre, que ya no era una sombra, sino un protector, un padre epílogo, an amor eterno. La corte nunca aceptó del todo aquel matrimonio. Hubo quienes los acusaron, quienes los ridiculizaron, pero nada de eso importó dentro de los muros de Valcárcel. Con el tiempo, el castillo floreció, las risas regresaron, los corredores se llenaron de música, y las niñas crecieron bajo la protección de un hombre que ya no era un duque enlutado, sino un esposo y padre en toda su nobleza. En Isabela, la mujer que había llegado humillada y expulsada, encontró en aquel viudo la fuerza de un amor inesperado, y él, que había vivido en sombras, halló en ella la luz que lo redimió en las noches de verano, cuando las estrellas brillaban sobre las almenas. Solían sentarse juntos en silencio, mano con mano, sin necesidad de palabras, y ese silencio, que al principio había sido un muro, se convirtió en su lenguaje más íntimo, el de un amor eterno, nacido del dolor y transformado en vida.